Javier, que nos va a brindar la charla técnica. Para el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Núcleo de la Industria Gráfica, es un honor tenerlos hoy reunidos en por medio del team, por medio de esta herramienta tecnológica, y que nos acompañen en esta charla. Quisiera decirles que el Núcleo de la Industria Gráfica, eh, mantenemos tenemos el campo de acción en tres subsectores. Tenemos uno que es impresión y reproducciones, diseño gráfico y creación multimedia. Eh, el INA, para las personas que nos acompañan en otros países, ¿verdad? Los servicios que brinda el INA son gratuitos, se mantienen por medio de fondos que capta el Estado. Y más bien, digamos, la formación inicial es una de nuestras razones de ser, esa formación que le brinde herramientas a los jóvenes, a los muchachos jóvenes, las personas mayores de 15 años, que le dé esas herramientas que por medio del estudio les den una oportunidad de superación. Sabemos que es la única forma muchas veces de salir de situaciones económicas difíciles en los hogares. Y el INA, esa es su misión principal. Como les decía anteriormente, los servicios son gratuitos, más bien tiene un robusto fondo de becas donde las personas por ahí, por medio de hacerse un estudio y por medio de ahí se financia su estadía y todos los diferentes centros que tenemos. En el caso de impresión y reproducciones, contamos con un centro especializado que se llama el Centro Especializado de la Industria Gráfica y el Plástico, que se encuentra en la sede central de Lina, se llama el SEGRIPLAS, y ahí se concentra la mayor parte, digamos, de lo que son equipos de impresión, como flexografía, serigrafía, impresión offset, impresión digital, y aquí los mantenemos en ese centro nacional especializado. En el caso de diseño gráfico, creación multimedia, sí tenemos laboratorios en diferentes regionales en todo el país para poder abarcar las diferentes provincias, como decimos aquí, que tenemos. Eso del SEGRIPLAS y los diferentes laboratorios están equipados con tecnologías de punta, con los software últimas versiones y todo por esa sencilla razón, por esa misión que tenemos que cumplir, que es que nuestros egresados consigan esa oportunidad de trabajo. Esa oportunidad de trabajo donde sea un trabajo que brinde esa posibilidad de superación, un trabajo que sea justo de paga, justo de diferentes, el entorno que ellos van a desarrollar. Dentro de esa misión, inclusive recientemente, el INA es parte de la Agencia Nacional de Empleo. No nos conformamos con que las personas salgan egresadas de aquí, sino que esa Agencia Nacional de Empleo también, al igual que de otras instituciones, van a tener un enlace para poder buscar ese trabajo que tanto se requiere, que las empresas lo requieren y que la persona también lo requiere. Entonces, ese es el enlace entre patrón, entre las diferentes empresas privadas y el gobierno y también nuestros egresados y otros. No quisiera terminar sin decir que esta alianza que trabajamos desde hace muchos años con la SOINGRAF, que es la Asociación de la Industria Gráfica, ha sido muy exitosa en diferentes eventos, como este tipo de charlas, también eventos tecnológicos para transferencia de conocimientos en diferentes, y esta no es la excepción. Por eso me alegra mucho, ¿verdad?, que sigamos en esa relación y que se va a mantener por siempre, seguramente. Y entonces dentro de eso también tenemos este tipo de charlas, charlas técnicas que buscamos que la persona también, ya las personas que están integradas en el trabajo y todo, actualicen constantemente sus conocimientos. En este campo tan lindo que trabajamos todos, que nos desenvolvemos permanentemente, ¿verdad? Que son las artes gráficas y tenemos el honor de pertenecer a ellos, esto que nos apasiona tanto. Así que bienvenidos, que sea de mucho provecho la charla de hoy, agradecerles
a todos su participación. Y el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Núcleo de Industria Gráfica aquí en Costa Rica estamos a la orden para brindar nuestros servicios de la mejor forma posible. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Johnny. Bien, para seguir con la agenda, tenemos las palabras de don Javier Martínez Cañal, quien nos honra con unas palabras en nombre de las instituciones Training and Consulting y el Centro de Inteligencia Gráfica para la América Latina. Adelante, don Javier. Buenas noches y bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Es realmente para mí un placer, un privilegio estar con ustedes esta noche. A nombre de personal, Javier Martínez, a nombre de mi empresa EpiTraining y a nombre de Siglat, pues queremos agradecer a todos el hecho de que estén aquí compartiendo conocimiento, tratando de adquirir nuevas habilidades en esta industria cada vez más competida y cada vez más exigida. Pues creo que también felicidades a Lina, a Swingraph, por hacer estos esfuerzos y, bueno, contribuir con esta industria que, por lo que veo, hay muchos que, a pesar de que es difícil y nos cuesta trabajo, pero pues aquí andamos. Entonces, pues nada, un placer para mí estar aquí compartiendo esta información. Espero, algo excelente en un curso es que haya preguntas. Entonces, crean que todas las preguntas son muy bien recibidas, las pueden poner en el chat y al final de la presentación, si les parece, las podemos contestar. Esto para no hacer la presentación tan larga, porque si no los amigos de Argentina y Brasil los vamos a desvelar y luego no van a llegar a trabajar y no. El chiste es no perjudicar a la industria. Entonces, pues bueno, de mi parte, reitero el agradecimiento y listo, cuando me digan. Gracias, don Javier, muy amable. Seguidamente tenemos las palabras de Yolín Castillo, directora ejecutiva de Swingraph, que nos dará las palabras de bienvenida a nombre de Swingraph. Adelante, Yolín, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Antes de dar mi participación, hace rato don Christopher tiene la mano levantada, entonces quisiera saber si él tiene alguna pregunta antes de continuar. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, señor. Qué bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Quería hacer una pregunta relacionada con lo que es el ANE, ¿verdad? Lo que es la Asociación Nacional de Empleo. Yo soy un usuario regular de la plataforma y me gustaría saber, bueno, si se puede agregar una que otra cosilla que, por ejemplo, yo apliqué recientemente para un puesto para trabajar para una de estas empresas de diseño gráfico, como manejar una de estas máquinas para hacer banners. Se me olvidó el nombre, la verdad. Y bueno, yo fui a la entrevista de trabajo y bueno, lamentablemente no quedé, pero sí el reclutador me vio con una cara bastante decepcionada. Yo creo que él me preguntó si había egresado directamente de Lina con uno de estos títulos, ¿no? Para manejar esas máquinas. Entonces no sé si se puede especificar, no sé, más que nada a los empleadores, y para que sepan que esta es una página donde se aplica, bueno, donde están todos. De hecho, mudaron a los usuarios de esta otra página que era para buscar empleo en Costa Rica, pero la mudaron a esta nueva modalidad, ¿no? Que es el ANE. Entonces, no sé, todos los empleadores piensan que cada candidato, al que llaman, vienen egresados de Lina en su disciplina, ¿no? En lo que es su campo en específico. Entonces, yo creo que es un problemilla ahí que hay que solucionar. Muchas gracias por escucharme. Claro que sí. Yo te voy a compartir mi correo
Y también los compañeros del núcleo también te pueden compartir el correo de ellos. Si gustas, digamos, como esa parte de la charla, ¿verdad? Con mucho gusto le podemos colaborar con la consulta suya. Entonces, ahí ahorita en el chat te voy a compartir mi correo y después nos hablamos entonces el día de mañana, si usted gusta. Vamos a continuar. Bueno, buenas noches. Como ya me presentaron, mi nombre es Jorlin Castillo. Yo soy la directora ejecutiva de la Asociación de la Industria Gráfica. Agradezco a cada uno de ustedes por estar presente, ¿verdad? Por participar. Estamos seguros que el conocimiento y experiencia que les va a transmitir don Javier será de mucho valor y aprendizaje para cada uno de ustedes. Uno de los pilares principales de Aswingraph es la capacitación. Por esta razón es que nosotros nos mantenemos activos en temas de interés del sector. Aprovecho para invitarles en la expográfica que está organizando Aswingraph, Expográfica Innotendencia 2.0, que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre, los días 10, 11 y 12. Ahí los vamos a esperar con mucho gusto. Al final, doña Natalia les va a solicitar que llenen un formulario. Para Aswingraph es muy importante que ustedes anoten los temas de capacitación que tienen interés que nosotros valoremos en un futuro. Bueno, sin más, muchas gracias a todos nuevamente y espero que disfruten de esta charla. Buenas noches. Gracias, Jorlin, muy amable. Buenas noches. Seguidamente, tenemos a cargo de la compañera Natalia Piedra Segura del proceso de planeamiento de evaluación. Ella nos va a dar las pautas para el desarrollo de esta charla. Adelante, Nati. Buenas noches. Buenas noches, tengan todos y todas. Voy a compartirles aquí algunas pautas para lo que es la participación en la charla del día de hoy. Les agradecemos mucho la puntualidad que han tenido en el ingreso. Les agradecemos también mantenerse en la charla con el micrófono apagado. También mantener la cámara deshabilitada en todo momento, ¿verdad? Esto debido a que en algunos casos se puede poner un poco lerdo la presentación. Entonces, para evitar inconvenientes técnicos de este tipo. Con el uso del chat, tal y como les explicó el expositor, el experto, les agradecemos colocar las preguntas que tengan en el chat. Al final, él va a estar respondiéndolas, ¿verdad? De forma oportuna. También al final de la charla se va a estar dando ese tiempo para las preguntas y las respuestas también que ustedes puedan presentar. Por otra parte, les recordamos que la charla va a estar siendo grabada desde el inicio, por lo cual vamos a estar compartiendo en el canal de YouTube de Aswingraph la presentación por si alguno quisiera volver a escucharla o si quisiera compartirla, va a estar en el canal de Aswingraph a partir de la próxima semana. Y en este mismo chat vamos a estar nosotros compartiendo el enlace de el video de la charla para que lo tengan presente. Lo pueden entonces acceder en el chat de el día de hoy. Además, les indicamos que vamos a estar compartiendo también 2 formularios de participación, ¿verdad? Uno se va a dar al inicio, que es el que ya en unos momentos les voy a estar colocando, que es la asistencia. El segundo es un formulario relacionado con la evaluación de la actividad, y en esa evaluación también van a indicar ustedes si
quieren recibir un certificado, ¿verdad? Es un certificado de participación que se va a estar entregando contra el formulario de recibido de la evaluación. Entonces, para todos los que tengan gusto de recibir el certificado, al final de la charla vamos a estar compartiendo el link y todos los que llenen y tengan el gusto, ¿verdad? Indiquen que sí están pues anuentes a recibirlo. Vamos a estarlo haciendo llegar a partir de la próxima semana. Sin más, entonces les agradecemos mucho el estar el día de hoy aquí en esta noche, recibiendo esta charla que sabemos que es de mucho provecho. Muchísimas gracias y adelante. Gracias, Natalia. Bueno, ahora ya oficialmente, ahora sí me permito presentarles a don Javier Martínez Cañal, el experto que nos va a ayudar en la charlita el día de hoy. Él es ingeniero industrial de la Universidad La Salle y pasante de la maestría de Administración de Empresas por el ITAM, reconocido perito en impresión y acabados por la Cámara Nacional de Industria de Artes Gráficas y experto técnico en impresión por la Entidad Mexicana de Acreditación. Inició su carrera en las artes gráficas en el año 1994, ocupando puestos de supervisión y jefaturas en las áreas de aseguramiento de calidad y producción. En el 2004 funda la empresa EPI, especializado en capacitación y asesoría en artes gráficas. Desde el año 2007, por invitación de Novartis Farmacéutica, ha colaborado como expositor en el área de identificación de empaques de medicamentos falsificados, entrenando a diversas autoridades en México y Latinoamérica. Cuenta en su haber con más de 5.000 horas de experiencia impartiendo servicios de capacitación y asesoría especializada en tecnología gráfica, lo que lo ha llevado a ser seleccionado como jurado en concursos de calidad de productos gráficos en Latinoamérica. Actualmente es uno de los principales impulsores de la normalización y estandarización de la industria gráfica. Sin más preámbulo, le doy la palabra a don Javier Martínez Cañal. Buenas noches, nuevamente bienvenido, Javier, y al público ansioso por compartir sus conocimientos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Pues si no disponen de otra cosa, antes que nada y muy importante, ya me ha pasado, hay que recordar que nuestro lenguaje español latinoamericano, de repente hay palabras que en México significan una cosa y en otros países significan otra. Entonces, por ahí si oyen alguna mala palabra en su país, es muy probable que no haya sido ese nuestro significado. Dicho lo anterior, es importante mencionarlo. Bueno, dicho lo anterior y si no disponen de otra cosa, vamos a comenzar. Ya puse modo pantalla completa, no sé si me puedan indicar si se ve bien. Claro, sí se ve bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, comencemos. ¿Qué vamos a ver durante esta charla? Pues básicamente los temas que vamos a ver es recordar que en la impresión sobre todo imprimimos puntos, lo que son las famosas tramas, ¿qué es la ganancia de punto o incremento de valor tonal? ¿Cómo se controla, se mide, se controla la ganancia de punto? ¿Cómo se debe de considerar la ganancia de punto en el diseño? Y bueno, ¿cómo o qué es la ganancia de punto y la relación que tiene con los perfiles ICC? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta noche. Bueno, otra vez un poco de mí, pero como bueno, ya lo oímos, vámonos. No estoy aquí para presumirme, sino para hablar del tema. Y entonces, bueno, el principio de tramado o mediotono. En la impresión, los diferentes tonos que vemos son realmente un engaño al ojo, que precisamente se llama tramado o mediotono, en el cual estos tonos son representados por puntos de diferentes tamaños que se encuentran igualmente espaciados, ¿okay? Y que deberían de ser impresos con la misma densidad de tinta. Esta realmente es la definición del tramado convencional. Ahí está el tramado estocástico,
que sería básicamente lo opuesto, puntos del mismo tamaño, espaciados Pero la aleatoriamente. presentación no se está viendo. No se Javier. ve. ¿Ya no se ve? No, estás en la misma, en la número 1 apenas. Se quedó en la 1, a ver qué ocurre aquí. Está presentando una pantalla que no es la presentación, sino como el preview. Caray, qué raro, a ver, déjenme. Ni siquiera se ve el preview, no se ve nada. Sí, no se ve nada, está pegado. Increíble ya. A ver. Déjenme desconecto y no vuelvo está a en pantalla compartir. completa tampoco. Ahora Sí sí. vemos su pantalla, pero señor. no vemos la presentación en modo presentación. Qué raro está esto. A ver, déjenme ver qué ocurre aquí. Probablemente. Don Javier, disculpe, tal Dígame. vez lo que falta es ponerle en modo presentación o ponerlo por lo menos al 100% abajo, donde tiene la visualización su PowerPoint, en la parte de abajo. Usted Lo tengo tiene ahorita en modo esa. presentación. Sí, Eso es ahí. lo que se ve. Ajá. Sí, entonces lo que sucede es que no está presentando, no está compartiendo la pantalla de presentación, sino la otra pantalla. Ujú. Ok, ya entendí. A ver, déjenme arreglo esto. Entonces, esto tiene que ver con el Power. Referencias, presentación con diapositivas. Listo, en teoría ya debe de estar. A ver. Problemas de la nueva normalidad. Ok. ¿En teoría ya se ve? No se ve. Negativo. Seguimos igual, don Javier. Mándeme. Seguimos igual. Don Javier, tal vez si le puede subir o aumentar un poco, tal vez allá a donde dice el porcentaje, aunque no Sí. sea en modo presentación, pero por lo menos que sea un poco más grande para que la gente pueda seguir su presentación. Ahorita ya dejé de compartir, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Porque quién sabe qué está pasando aquí, déjenme veo. Porque es que no veo ni siquiera lo que me dicen. Yo la tengo en pantalla completa normal, entonces no entiendo. En la parte de arriba, en el menú de la derecha, arriba dice vista. Ahí puedes poner cómo la quieres ver, que sea toda la pantalla, ¿me explico? Ok. A ver. Entonces, en teoría... Disculpe, buenas noches. ¿Puede ser sí. que en el Teams no esté compartiendo la ventana que usted está viendo, sino la pantalla que dejó cuando empezó el compartir en Teams? Puede seleccionar que sea a pantalla o a ventana. Quizá es lo que está ocurriendo. Es que ahorita le estoy dando yo a ventana precisamente. A ver. Le recomiendo que sea pantalla porque si usted se mueve en diferentes ventanas, aparecen las ventanas donde usted se esté moviendo y no precisamente una fija, que es lo que nosotros ahorita ya, correcto, ya se ve bien. Pero no es la que quería que se viera. A ver, creo que ya. Ahora sí, ¿no? Listo, Correcto. listo. Ahora sí. Correcto, listo. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, Ahí mero. listo. Ahora sí, Muy bien. se logró. Ok. Bueno. Entonces nosotros para reproducir los tonos de un original tenemos que convertir este original a puntos, que es lo que llamamos tramado medio tono. Aquí, por ejemplo, este gris está hecho con determinado tamaño de punto. Si estos puntos cambian su tamaño, lógicamente este cambio en el tamaño pues va a tener un efecto en cómo se ve
precisamente el color gris, ¿verdad? Bien. Este proceso de tramado de una imagen original que llamamos tono continuo, actualmente la escaneamos o la fotografiamos y la convertimos en una imagen digital que normalmente va a estar hecha de píxeles. Estos píxeles digitalizados pasan por lo que es el RIP, el Raster Image Processor, para que el CTP los pueda convertir en estos puntitos de los colores cian, magenta, amarillo y negro, y así es como obtenemos los puntos tramados en la impresión. Bien. El área porcentaje de punto, o lo que ahora ISO define como valor tonal, se refiere al tamaño relativo que tienen estos puntos respecto al área total que podrían ocupar. Ejemplo, si yo hablo de un punto de 50%, quiere decir que en esta área, el 50% de esa área está ocupada por puntos, mientras que el otro 50% pues no lo está. Entonces, esto es a lo que nos referimos como porcentaje de punto o bien valor tonal. Los colores que vemos en cualquier imagen, por ejemplo aquí, vemos que se reproducen precisamente mediante porcentajes de punto de estos colores básicos. Aquí Photoshop, por ejemplo, está diciendo que para reproducir este color, yo necesito un 74 de cian, 68 de magenta, 65 de amarillo y 82 de negro. Esto es lo que se supone que Photoshop le está enviando precisamente o va a salvar como archivo para que el RIP reproduzca en teoría estos tamaños de punto para poder así reproducir en la impresión este color. Bien. ¿Qué es la ganancia de punto o incremento de valor tonal? Hablemos un poco de las principales variables que ocasionan el dolor de cabeza de todos los impresores. La variación de color. La variación de color principalmente va a estar dada por la cantidad de tinta que aplicamos, o dicho de una manera más técnica, el espesor o grosor de la capa de tinta que coloquemos en el papel. Esta variable la podemos medir o la podemos evaluar mediante la densidad de tinta, ¿sí? Otra variable muy importante es el tamaño del punto que estoy reproduciendo. Como podemos ver, este es el tamaño de punto que vendría en mi lámina, que vendría en mi placa, mientras que este es el tamaño de punto que realmente está saliendo en la impresión. ¿Cómo podemos evaluar cómo nos está variando el tamaño del punto en nuestros impresos? Bien, esto lo podemos evaluar midiendo la ganancia de punto, que pues es el tema central de esta plática. Otra de las variables que afectan la variación de color es lo que se llama el trapping o sobreimpresión de la tinta, el atrape de las tintas. Esto es que también esta tinta magenta que fue impresa en la primera unidad de mi máquina está atrapando a la tinta amarilla que fue impresa por una unidad posterior. Yo puedo tener esta variable en orden, esta también, pero si esta me está dando problemas, también voy a tener problemas en la reproducción de color.
Con base en mi experiencia, desgraciadamente mucha gente, muchos prensistas, solamente controlan o miden el espesor de la capa de tinta. Esto es la densidad. No conocen o desconocen lo que es la ganancia de punto, desconocen lo que es el trapping, y esto es lo que trae muchos problemas actualmente en la impresión. Bien. Ahora bien, ¿qué es la ganancia de punto? La ganancia del punto la podemos definir como el crecimiento que tiene este punto de trama desde su origen, desde que lo creamos, que puede ser ya directamente en una placa o puede ser en un negativo, etcétera, hasta que este punto es impreso. Esto, lógicamente, nos puede ocasionar cambios en el color, pérdida de contraste y, en algunos casos, emplastado. Aquí tenemos un ejemplo. Esta etiqueta, que debería de tener este tamaño de punto, sufrió una ganancia de punto excesiva. El punto quedó más grande de lo que debería de ser y, lógicamente, esto afecta al tono de la etiqueta. Es por esto que es muy importante, y como podemos ver, aquí también se alcanzan a ver estos como halos de luz, que aquí ya casi no se notan. Precisamente sufrimos una pérdida de contraste. Y todo esto ocasionado precisamente por un exceso de ganancia de punto. La ganancia de punto o el crecimiento que sufre el punto no es el mismo para todos los valores tonales. Normalmente la mayor ganancia de punto se da en las tramas cercanas al 50%. Es por esto que los europeos normalmente miden la ganancia de punto en el 40%, mientras que los norteamericanos la miden en el 50%. Entonces, un exceso de ganancia de punto, sobre todo nos va a afectar los tonos medios. Ejemplo, los tonos piel normalmente están hechos con tamaños de punto muy cercanos al 50%. Es por eso que la ganancia de punto tiene mucha influencia en cómo reproducimos los tonos piel. Mientras que no tendrá tanta influencia en las altas luces, es decir, cuando los puntos sean muy pequeños, o en las sombras, cuando los puntos sean muy grandes. Ahora bien, la ganancia de punto es en cierta forma inherente al proceso de impresión. O sea, no nos podemos deshacer de ella por su naturaleza propia. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que estamos usando todavía negativos y que tenemos nuestro proceso de preprensa, nuestra filmadora perfectamente calibrada, de modo que si el RIP le pide un punto de 50%, la lámina realmente reproduzca un punto de 50%. Al momento en que yo hago la exposición de mi negativo para sacar mis placas, y suponiendo que igual lo hago de manera estandarizada con controles, utilizando una placa negativa, como era el caso en México, que era la que más se usaba, el punto en la lámina ya va a tener una pequeña ganancia de punto. Ya creció y pasó de ser de un punto tamaño 50 a un punto 52. Si no se tiene ningún control durante la exposición de la lámina, pues este punto podría llegar a ser de 55, 56 o incluso ser más pequeño, depende. Bien. De mi lámina, esta lámina se monta, ejemplo, en una prensa offset,
y los rodillos entintadores de la prensa offset le van a aplicar una capa de tinta. Y suponiendo que el ajuste de mis rodillos tintadores a la placa es el correcto, que está perfectamente hecho como dice el manual, que la dureza del hule de mis rodillos es la correcta, este punto cuando yo lo entinte ya creció. Vamos a suponer que creció un 3% y esto vamos a considerarlo normal. Entonces mi punto que originalmente era tamaño 50, ya en este punto ya es de tamaño 55. Y ahora bien, ¿qué es el siguiente paso? Que la lámina transfiera este punto bajo presión. Y otra vez vamos a hacer la suposición de que el prensista tiene su mantilla perfectamente colocada en la máquina, que la presión de impresión entre la lámina y la mantilla es la correcta, que normalmente es de 10 a 15 centésimas de milímetro, que la máquina no tiene ningún desperfecto, no presenta doble punto, no presenta slur. El punto, ya cuando se transfiere a la mantilla, ya va a tener un tamaño de 65%. O sea, hasta aquí ya hubo un 15% de ganancia de punto. Y ahora, este punto de la mantilla tiene que ser transferido bajo presión al papel. Y otra vez suponiendo que se hace todo de manera correcta, de manera estandarizada, con las presiones de impresión controladas, con todo controlado, este punto en el papel, y aquí sí ya tienen que ver cuestiones como la absorbencia del papel, viscosidad de la tinta, etcétera, etcétera, pues va a crecer otro tanto. Total que en el papel, este punto ya está ocupando un 73% del área, o sea, ya es de un tamaño 73, cuando en su origen era de tamaño 50. Entonces, aquí se dice que tuvimos una ganancia de punto del 23% en una trama del 50. Ojo, y eso suponiendo que tenemos las cosas controladas. La ganancia de punto es inherente, como les comentaba, al proceso de impresión y se debe principalmente a la dispersión de la tinta como consecuencia de la absorción del papel y también a la dispersión que sufre la tinta al ser aplastada, al estar siendo transferida bajo presión. ¿Qué causa la ganancia de punto o qué causas la pueden o qué factores la pueden causar? El llevar una mayor cantidad de tinta de la recomendada o meter en la máquina una presión de impresión excesiva, pues lógicamente va a hacer que esta capa de tinta, que normalmente debe de tener un espesor de aproximadamente una micra, al ser aplastada, pues se expanda, ¿no? Y eso nos puede ocurrir tanto en la presión lámina-mantilla como en la presión mantilla-papel. Otras causas que incrementan la ganancia de punto es, por ejemplo, el lineaje o la lineatura o la frecuencia de trama, que también le llaman por ahí, que muchos impresores se empeñan en que sea la más alta posible, argumentando que va a dar una mejor resolución. Y si bien esto es parcialmente cierto, lo que verdaderamente está comprobado es que a mayor lineaje se va a generar siempre más ganancia de punto. Otra cosa que es muy importante es la absorbencia del papel. Entre más absorbente sea el papel, como es el caso de un papel periódico, de un papel diario,
mayor va a ser la ganancia de punto que se me va a generar durante la impresión. Entonces, un error muy común que tienen muchos impresores es intentar meter lineajes muy altos en papeles muy absorbentes. Ocurre como un dicho que tenemos aquí en México, ¿no? Estás viendo que el perro es bravo y le pateas la reja. O sea, si estás viendo que el papel es muy absorbente y le intentas meter un lineaje muy alto, lo único que estás ocasionando es una ganancia de punto excesiva. Por eso normalmente los estándares, cualquiera que estos sean, relacionan la calidad del papel con el lineaje y dan recomendaciones al respecto. Es por esto que un periódico normalmente se imprime entre 85 y 100 líneas por pulgada, mientras que ya para un papel cuché podemos dar entre 175 a 200 líneas por pulgada. He encontrado muchos clientes que se quieren lucir dando lineajes de 240 líneas y lo único que hacen es meterse en problemas. ¿Por qué? Porque no pueden controlar su ganancia de punto. Además de otros factores que, bueno, por tiempo no podemos explicar ahora. Desafortunadamente existen muchísimas variables que pueden afectar la ganancia de punto. Entre ellas, la cantidad de tinta, las presiones de impresión, los ajustes de los rodillos, el hule de los rodillos, la velocidad de impresión, la temperatura, que lógicamente afecta a la viscosidad de la tinta. Este factor es muy importante, casi nadie lo controla. Un exceso de temperatura que te adelgace mucho la tinta, que la haga muy líquida, pues lógico, entre más líquida sea la tinta, pues más fácil va a ser que se corra en el papel. Lo que ya hablábamos, lineajes incorrectos, la misma forma del punto, la exposición, el revelado de la lámina, la preparación de la solución de la fuente, etcétera, etcétera. Todas estas propiedades influyen muchísimo en la ganancia de punto. Y desgraciadamente muchas de estas variables no están siendo controladas como se debe. Bien. Ahora, ya que sabemos qué es y cómo afecta la ganancia de punto, vamos a ver cómo se mide y cómo se controla. Bien. Normalmente, algo indispensable para poder medir y controlar la ganancia de punto es tener en el impreso una tira de control. La tira de control son estos parchecitos que traen diferentes valores tonales o de repente sólidos y que pueden tener elementos visuales que nos ayuden a identificar cuando tenemos este problema. Uno de estos elementos visuales que nos pueden ayudar si no tenemos un instrumento de medición es la famosa estrella de la GATF. Esta estrellita, cuando estamos imprimiendo bien, debemos de ver una pequeña manchita con un puntito blanco adentro. Cuando en lugar de ver una manchita, vemos una manchota, esa es una señal de que tenemos una ganancia de punto excesiva. Con el instrumento, con el uso de instrumentos de medición, normalmente la ganancia de punto la podemos medir midiendo el papel. Normalmente el densitómetro nos va a pedir que midamos el papel para indicarle cuál es el 0%. Nos va a pedir que midamos un sólido y nos va a pedir que midamos una trama. En este caso estoy midiendo un tamaño de punto de 40%. El instrumento aquí me está indicando que ese 40% que yo medí realmente mide ya en el papel 59%.
lo que quiere decir que tuvimos una ganancia de punto del 19% en una trama del 40%. ¿Qué es lo que he visto que ocurre en la mayoría de los casos, desafortunadamente en la mayoría de las imprentas, que aunque a veces tengan el equipo de medición, no lo saben usar al 100%, nada más miden la densidad, que en muchas ocasiones le dicen al prensista, mira, tú danos una densidad de unos 50 en el magenta, por ejemplo, y todo va a salir bien. El prensista hace caso, esta es su prueba de color o este es el original que tiene que reproducir. Él abre las llaves de los tinteros hasta dar la densidad de unos 50 y él se da cuenta que la imagen se ve rojiza. La primera reacción que va a tener el prensista va a ser pensar que está pasado en la cantidad de tinta que está llevando y va a tender a bajarla. Y sí, ese ajuste va a ayudar a la imagen a que se vea bien. Pero observen qué pasa con los sólidos. En los sólidos no hay punto. Entonces la ganancia de punto no afecta a la reproducción de los sólidos. Al momento en el que el prensista, que aquí tenía una ganancia de punto de 23% en el magenta, le baja a la tinta, este cambio sí le disminuye la ganancia de punto, pero también le afecta la saturación que va a tener el sólido. Y ahí es donde pues toma la sabia decisión de, híjole, voy a subir tantito, pero no voy a dejar ni bien una cosa ni bien la otra. ¿Por qué? Porque precisamente desconoce y no está controlando lo que es la ganancia de punto. Normalmente esto ocurre mucho en papeles, por ejemplo, que son muy rugosos o que tienen alguna textura. Muchas veces el prensista quiere que el color o el fondo quede perfectamente liso, como en el Pantone. Pues bien, esto es físicamente imposible. ¿Por qué? Pues por la misma rugosidad, la misma textura del papel. Entonces el prensista, en este afán de que le queden muy bonitos, muy lisitos los colores, normalmente mete más presión de impresión de la que debe de llevar. Y si bien consigue que estos sólidos le queden relativamente lisos, todas las imágenes que sean tramadas, que estén hechas con punto, normalmente van a ser afectadas. Es por eso que muchos estándares relacionan valores colorimétricos que se tienen que obtener con determinada cantidad de tinta con determinada ganancia de punto. Esta relación es la que debemos de cuidar. Dar la cantidad de tinta correcta y si mi prensa está correctamente ajustada y yo llevo una buena estandarización, tengo que dar el tamaño de punto correcto. Este es un ejemplo, este es un estándar ya viejito, pero que bueno, ya quisiera yo que hoy en día, aunque sea viejito, muchas imprentas por lo menos siguieran este tipo de estándares, donde, si se dan cuenta, me relaciona la calidad de los papeles con los lineajes, cantidad de tinta y ganancia de punto. ¿Ok? Como les comento, este estándar ya es viejito. Probablemente en los 90s
tener una ganancia de punto del 22% era muy bueno, pero todavía no existían los CTPs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que mientras en un papel cuché o recubierto del grado 1 o 2, con una densidad de 1,70, yo daría una ganancia de punto de 22% y eso podría ser considerado algo bueno. En un papel no recubierto, con un lineaje de 110, llevando menos carga de tinta, bueno, lo que pasa es que puedes llevar la misma, pero el papel al absorber más no te va a dar la misma intensidad, yo daría una ganancia de punto todavía mayor. Y esto sería normal para un papel bond. ¿Qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Que por quererse lucir los impresores, el papel bond, en lugar de meterlo a 110, lo quieren meter a 150 líneas, perdón, LPI, y entonces esta ganancia de punto se les va por ahí del 35, y como ya ven esto muy emplastado, le bajan a la densidad y se empiezan a meter en una serie de problemas, porque uno de los aspectos de llevar muy baja carga de tinta es que la tinta incrementa mucho su TAC y eso nos puede traer problemas de desprendimiento de papel, que el papel se pegue a la mantilla o incluso problemas de registro. Es por esto que es muy importante, para bien o para mal, agarren un estándar nuevo, agarren uno viejo, pero agarren un estándar. No sigan haciendo las cosas de manera artesanal, porque eso es lo que nos sigue trayendo problemas. Bien. Hay veces en que por más que tengamos la prensa en buenas condiciones, la temperatura, la viscosidad de la tinta, todo controlado, a veces la ganancia puede ser alta para cumplir con algunos estándares. Ahí es cuando es importante hacer curvas de compensación. Las curvas de compensación normalmente me van a preguntar, oye, ¿cuál es el valor que viene en la placa? Ah, es el 50. ¿Cuál es el valor que te dio en la prensa? Ah, pues me dio 70. Oye, ¿cuál es el valor que quieres obtener? El que marca tu estándar. Ah, pues fíjate que es 65. Lo que logramos con esto, lo que hacen las curvas de compensación es generar una placa que va a tener una curva contraria a la ganancia, a la curva de ganancia de punto que tenemos, para que con la ganancia de punto normal que tiene mi máquina, demos la ganancia de punto que pretendemos obtener. Bien. Aquí, ¿cuál es el problema que he visto en las industrias? Que muchas veces llega algún asesor, llega algún consultor o alguien a vender la idea de un software y tal, hacen un fingerprint y con base en un fingerprint hacen una curva de compensación. A ver, la idea no está mala y la idea de hacer un fingerprint no está mala. El problema es que no siempre se van a tener las condiciones que se tuvieron, y hablo de temperatura, humedad, condiciones de prensa, etcétera, etcétera, que cuando se hizo este fingerprint. Lo que yo recomiendo es que normalmente se esté midiendo la ganancia de punto y se tomen decisiones con base en varios trabajos y no solamente en un test o en una prueba. No voy a ahondar más en esto, si quieren lo comentamos al final. Bien.
Muchos diseñadores, lo sepan o no lo sepan, han estado lidiando sin querer con la ganancia de punto. Un ejemplo, muchos programas de diseño básico asumen, para hacer todos los cálculos que hacen, asumen que nuestra prensa tiene determinada ganancia de punto. Por ejemplo, las versiones anteriores de Photoshop asumían que estábamos utilizando tintas que tenían un color que cumplía con el estándar swap y que la ganancia de punto de mi prensa era de 20%. Esto es lo que Photoshop asumía y con lo cual todos los cálculos que hacía al momento de convertir una imagen de RGB a CMYK tomaba en cuenta para hacer estas conversiones. ¿No? Y para hacer estas conversiones, el diseñador muchas veces no toma en cuenta si van a ser impresas en un papel couché o recubierto, en un papel no recubierto bond, en un papel diario. Siempre utilizaba las mismas opciones que son las que traía por default Photoshop. Y todo eso, ¿por qué? Pues por no conocer esto de la ganancia de punto. ¿Sí? Aquí podemos ver ejemplos de esto. Vean la imagen original, los tamaños de punto. Vamos a tomar como ejemplo el cian, que me marca 18. Cuando yo convierto a CMYK, suponiendo, metiéndole el ajuste del 20% al Photoshop, el tamaño de punto que me va a dar es de 20%. Pero si yo le dijera al Photoshop, oye, no es cierto, mi tamaño o mi ganancia de punto no es del 20, sino que es del 5, y hago esta misma conversión. Ahora, considerando esto, ahora me da un tamaño de punto de 29. ¿Qué quiere decir? Que los ajustes que tengamos en el Photoshop sí van a afectar las fotografías al momento en el que hagamos este tipo de conversiones. Del mismo modo, cuando yo selecciono, por ejemplo, en Illustrator, un determinado color Pantone, Illustrator me va a decir, ah, mira, con estos porcentajes de punto, tú vas a dar este color Pantone. Sí, pero Illustrator está considerando determinada ganancia de punto. Por ejemplo, que en el 40 voy a tener 15, en el magenta también voy a tener 15 de ganancia y en el amarillo 11. Cuando en la realidad esta imprenta está teniendo 20 en el cian, 20 en el magenta y 16 en el amarillo. Lógicamente, eso me va a afectar los tonos. Muchos impresores utilizan este Pantone Color Bridge, no sé si lo conozcan, para decir, ay, mira este color Pantone, lo puedo reproducir utilizando estas tramas, utilizando estos valores CMYK. No, sí, efectivamente, este tono lo podrían obtener con estas tramas o con estos valores tonales, siempre y cuando cumplan con lo que dice el instructivo del Pantone. Y aquí el Pantone me da que las tintas deben de cumplir con el color de la norma ISO 28461, la impresión debe de cumplir con ISO 12647-2, las densidades deberían ser aproximadamente estas, mis ganancias de punto deberían ser estas. Entonces, si ustedes cumplieran con esto,
esto sería válido. Pero pues realmente como buenos latinos, pues nadie lee las instrucciones, ¿verdad? Queremos obtener los resultados sin cumplir con los requerimientos. Y no, pues así no se va a poder. Bien. Ganancias de punto y perfiles. He oído una gran cantidad de malos entendidos con respecto a los perfiles, diseñadores que dicen que el perfil corrige la ganancia de punto y una serie de imprecisiones que creo que es importante aclarar. Bien. ¿Los perfiles de color corrigen la ganancia de punto? No. Los perfiles de color sirven para que el monitor o un dispositivo digital puedan simular una condición de impresión. Aunque un perfil de color puede modificar los valores M y K, la ganancia de puntos siempre será afectada por las diversas variables que vimos en la impresión. Si esas variables no están controladas, no va a haber nada que pueda controlar o que pueda permitirnos predecir determinada ganancia de punto. Ahora, palabra clave es esta. Los perfiles de color sirven para que el monitor o un dispositivo digital, plotter y tal, para hacer una prueba de color, simulen una condición de impresión. Esta palabra es clave. ¿Qué es una condición de impresión? Pues una condición de impresión es un conjunto de parámetros primarios que van a describir las condiciones asociadas a una salida de impresión. En el caso del offset, las condiciones de impresión serían parámetros como el papel, si es un papel cubierto, no recubierto, un papel diario, las tintas, sobre todo qué color tienen las tintas, el lineaje o la lineatura a la que estoy imprimiendo y el incremento de valor tonal o ganancia de punto. La conformidad de una prueba de color con estos valores es lo que nos va a permitir una buena coincidencia visual con el producto impreso. En términos taqueros o en términos llanos, podríamos decir que si una prueba de color me simula el color del papel, el color de las tintas offset, reproduce o simula la ganancia de punto que tenemos en la impresión, que está condicionada con el lineaje, entonces a eso efectivamente le vamos a poder llamar una prueba de color. Si la prueba de color no simula las condiciones de impresión que estamos obteniendo en la prueba, pues simple y sencillamente no es una prueba de color. Bien. Ahora, ¿qué más nos dice toda esta normatividad? Caracterización. Una caracterización, o más bien, una condición de impresión puede ser caracterizada o, mejor dicho, descrita relacionando los valores de entrada cian, magenta, amarillo y negro con los valores colorimétricos reales LAB. ¿Qué quiere decir? Que los datos de caracterización básicamente son decir, a ver, si en mi prensa un punto del 50% cian me da realmente estos valores LAB,
Cuando yo le pida a mi prueba de color un 0.50% cian, la prueba de color me debe de dar estos valores LAB para poder simular realmente lo que quiero, que es la condición de impresión de mi prensa. Si ustedes realmente abren un perfil ICC, realmente lo que van a encontrar que tiene el perfil es esta información. Va a describir diferentes valores, cian, magenta, amarillo y negro, y les va a dar el verdadero valor o color LAB que tuvieron. Eso es lo que realmente hace un perfil de color. Entonces, este famoso perfil, por ejemplo, que es muy conocido, el FOGRA 39, ¿realmente qué es? Pues bien, realmente es que algunos alemanes allá en Alemania imprimieron en offset un impreso cumpliendo a cabalidad lo que dice el estándar de impresión ISO 12647-2, la versión 2004, y ya que cumplieron con lo que decía esta norma, midieron 1,485 parches para poder obtener la gama de color precisamente que logró esta prensa. ¿Por qué menciono esto? Porque en muchas empresas yo he visto que sí, perfilan perfectamente sus plotters o sus pruebas de color para que las pruebas de color impriman conforme a FOGRA 39. ¿Eso qué quiere decir? Que el plotter va a tener los valores LAB muy cercanos a los que vienen en estos datos de caracterización. Esto es, la prueba de color sí va a cumplir con lo que dice la norma ISO 12647-2. El problema es que si tú en la prensa no estás cumpliendo con estas especificaciones que son el color del papel, el color de las tintas, la ganancia de punto, pues tu prueba de color, tengas el perfil que tengas, no va a poder ser o no va a poder simular lo que realmente está sacando de la máquina. Precisamente por eso existen diferentes datos de caracterización. Por ejemplo, FOGRA 39 simula los colores, o bueno, más bien tiene los datos de caracterización que vamos a utilizar para que un plotter simule lo que es una impresión en offset a 150 líneas en un papel recubierto de 115 gramos con una ganancia de punto en el 50%, de 15 en el cian, magenta y amarillo, y de 17% la ganancia de punto en el negro. Eso es lo que los datos de caracterización de FOGRA 39 tienen. Por ejemplo, si yo fuera a imprimir en un papel sin recubrir y yo quisiera que mi plotter simulase una impresión en un papel no recubierto, sería conveniente meterle al plotter el perfil FOGRA 47, el cual simula una impresión en offset en un papel no recubierto
que tiene una ganancia de punto de 19% en el cian, magenta y amarillo y una ganancia de punto de 22% en el negro. ¿No? Entonces, como ven, existen diferentes datos de caracterización, cada uno de los cuales simula una diferente condición de impresión. Por eso, cuando a mí me preguntan, oye, ¿es necesario que yo genere un perfil de mi prensa offset? Yo contesto, si ya existe algún dato de caracterización que refleje las condiciones de impresión que tú vas a tener, pues no es necesario que perfiles. Lo único que tendrías que hacer es ajusta tu máquina y logra que tú cumplas a cabalidad con las condiciones de impresión, las cuales está simulando un perfil. ¿Cuándo sería conveniente que tú realizaras un perfil? Ejemplo, cuando estés imprimiendo en un papel con cierta tonalidad o con cierto color o con ciertas características para los cuales no haya, ahora sí, que ningún dato de caracterización comercial. Bien. Señores, sé que fue mucha información muy técnica en muy poco tiempo, pero bueno, desgraciadamente así es esto. Aquí no me queda más que agradecerles mucho su atención, esperar que no se me hayan dormido y cualquier cosa, aquí está mi correo electrónico, la página de mi empresa y mi teléfono por si los quieren contactar. A nombre de la Swinggraph, de Lina, de EpiTraining, mi empresa, y del SIGLAT, agradezco mucho que hayan estado aquí y quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, comentario, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias, don Javier. Muy amable, muy interesante el tema. La verdad que estuvimos aquí atentos. No dominó. No. Bueno, uno que le gusta esto, que tiene ya tamaño y rato, pues más bien muy contento. Vamos a ver ahora, lo que sigue es, Nati, tal vez que nos ayudes con dos temitas aquí muy rápidos para pues no quitarle mucho tiempo a los compañeros y compañeras que nos honraron con la participación. Una es el formulario de evaluación y el otro, pues las preguntas que tenemos tanto a nivel de que nos escribieron ahí por el chat y creo que por ahí hay algunos compañeros y compañeras que están levantando la mano. Entonces, tal vez en ese orden, primero el formulario de evaluación y después damos chance a las preguntas que nos escriben en el chat y tal vez, don Javier, si nos regala un par de minuticos, veo por ejemplo ahí a don Oscar, a Paula, que como quieren hacer alguna consultita y nos ayude con evacuando las mismas. Adelante, Nati, gracias. Muchas gracias. Acaba de subir el formulario de evaluación para que por favor lo vayan llenando. Por aquí tenemos dos preguntitas. Vamos a hacerle la primera que nos pregunta una persona que es estudiante de diseño publicitario. Dice, todas las variables que generan ganancia de punto desde el diseño, podemos compensar o prevenir este crecimiento de punto. Me parece que sería que si desde el diseño se puede compensar o prevenir el crecimiento del punto. Y la siguiente sería, ¿qué es el TAC? Ok. Bueno, de lo que comentaba desde diseño, normalmente no se hace, pero ya viene
ahora sí que tú poniéndole los valores correctos a los programas de diseño, no tendrías tú que hacer más cosa. Esta ganancia de punto, normalmente cuando hay que compensarla, se hace en la preprensa, se hace en el RIP ahora sí que del que va a realizar la impresión. El problema aquí, y se lo voy a decir a cualquier diseñador, es si el taller en el que van a imprimir no tiene controladas las variables, no tiene controladas las ganancias de punto, ¿a qué les quiero decir? Hoy tiene una ganancia de punto de 20, mañana tiene una ganancia de punto de 24, pasado mañana tiene una ganancia de 18. ¿Ustedes qué van a compensar? Por ahí vi una pregunta en la que alguien me hablaba del G7, que qué opino yo del G7. Y opino exactamente lo mismo. El G7 es una metodología para lograr un balance de grises muy buena. No digo que sea mala, al contrario, es muy buena. Lo que yo critico mucho del G7 es lo mismo que estoy diciendo ahorita, que muchas veces estas curvas salen de un experimento donde las condiciones que hicimos cuando hicimos este experimento nunca vuelven a ser las mismas. Les pongo un ejemplo. Si hoy hicieron estas curvas del G7, cuando la temperatura del taller era de 23 grados y mañana la temperatura del taller es de 30 grados, lo que hicieron no les va a servir de mucho. Si cambiaron el color de la tinta y todo esto, todo lo que hayan hecho no les va a servir de mucho. Les voy a poner un ejemplo. Yo mañana tengo una boda. Me voy al sastre a que me haga un traje a la medida. En lo que estoy esperando que me haga el traje, me voy aprovechando que estamos en Costa Rica, me voy a Guanacaste, me doy la gran vida, le entro al guaro, engordo y regreso con el sastre a regañarlo de que lo que me hizo no me sienta bien, no me quedó bien. Pues la culpa no es del sastre, el sastre me tomó las medidas cuando estaba flaquito antes de irme de parranda a Guanacaste. Y es lo mismo lo que les estoy tratando de decir. Si no controlan la mayoría de estas variables de las que hablamos, no vamos a poder predecir qué ganancia de punto vamos a tener en prensa y por lo tanto, pues no vamos a poder compensar nada. Cuando yo esté seguro que día tras día la ganancia de esta máquina con este papel, con este impresor, con esta tinta es de 20, ese día la voy a poder compensar. Mientras no haya estandarización, no se va a poder compensar nada. ¿Qué es el tag de la tinta? El tag, pegajosidad o tiro de la tinta se describe como la fuerza necesaria para separar una capa de tinta en dos. Muchos le llaman pegajosidad. Cuando el tag de la tinta o esta pegajosidad es muy alta, lo que ocurre es que precisamente se empieza a desprender el recubrimiento del papel o incluso podemos ocasionar que el papel se quede pegado a la mantilla, dándonos problemas de impresión. No sé si haya contestado adecuadamente estas preguntas o nada más los confundí más. Muchas gracias. Por aquí tenemos otras dos consultas, don Javier, para ir resolviendo las que nos están anotando en el chat. Dice la primera, dice, ¿cuál es el lineaje recomendado para película? Y la siguiente es, para el sistema de impresión flexográfico, los diferentes calibres de gomas puede considerarse una variable para el incremento de valor tonal. Bien, realmente hay estándares también para flexografía
Hijo, ahorita de memoria no los tengo, denme chance de consultar rápido. Y sí, en la flexografía también, así como vimos varias variables que afectan en el offset, en flexo igual, el hecho de que una placa tenga mayor calibre, el sticky back o la cinta doble cara, si es más suave, si es más dura, el lineaje que tenga el Anilox, el volumen de tinta que estamos aportando al Anilox. También hay muchas variables en la flexografía que importan, ¿no? Todas ellas deben de ir precisamente relacionadas, pero lo más importante sobre todo es esto de la estandarización. Lo primero, medir, enseñarles a los prensistas qué es ganancia de punto. Parece increíble cuántos de ellos, y hagan ustedes la prueba, pregunten, oye, ¿qué es ganancia de punto? Oye, ¿y qué ganancia de punto tiene tu máquina? Y van a oír que realmente desconocemos mucho esto, ¿no? Simple y sencillamente, ¿cómo medir la ganancia de punto? Si en el caso, y voy a poner el caso de México, yo me atrevería a decir que el 70% de las imprentas no tienen el instrumento de medición para poderlas medir, o no le ponen tira de control al impreso sobre pretexto de que se gasta mucho papel. Entonces, ok, esta pregunta de la ganancia de punto para la película no la voy a contestar ahorita. Voy a buscar, ahora sí que en mis informes, en mis estándares, no la tengo de memoria, o si alguien del público, que hay varios colegas que se dedican, del SIGLAT, por ejemplo, que se dedican igual que yo, por ahí está Carlos Grillo, ellos pueden tener el dato más fresco, si me pueden echar la mano, adelante. Ok. Muchas gracias, don Javier. Bueno, por aquí, una última, dice que sí, para lo que es el papel moneda, también hay ganancia de punto. Es una de las consultas y no sé, por ahí, entonces sería como la última que está ya en el chat para comenzar a dar ahí a unas personas, la palabra, entonces acá de las que tienen la manita levantada. Sí, Cualquier, perdón. Perdón, Javier, nada más ahí. Nos quedan 7 minutitos, entonces sí que nos ayudes con esa consulta y entonces vamos a dar la palabra a un parte de las personas participantes para cumplir con la agenda que teníamos prevista, ¿verdad? Gracias. Perfecto. Cualquier papel, cualquier película plástica va a tener ganancia de punto. Sí, Si bien las películas plásticas no tienen la absorbencia que tiene un papel, hay que recordar que estamos aplicando una capa de tinta que tiene un espesor y la estamos transfiriendo bajo presión. Entonces, ahora sí que como nos enseñan en las clases de física, pues el volumen, pues no se pierde. Simple y sencillamente, si pierdes un espesor, lo vas a ganar en anchura o en largura o en algo. Entonces, cualquier tinta que aplastes o que transfieras bajo presión, como yo les digo en mi pueblo, en función de la cantidad de masa, va a estar el tamaño de la tortilla. No sé si con este ejemplo quede claro esto. Digamos, yo tengo una pequeña curiosidad. Ajá. En el caso, bueno, yo actualmente he comenzado a estudiar flexografía, ¿verdad? Sin embargo, como que debido a que flexografía y trabajamos más que todo con polímeros, el área de la flexo en papel
no le estudiamos en lo mínimo, por así decirlo. Entonces, no, si literalmente todos los procesos aplicables en flexo, digamos, en sustrato de papel, son los mismos que se puedan aplicar en los polímeros o películas plásticas, por así decirlo. Ok. A ver si nos da tiempo. Les estoy buscando una información rápida, a ver si la puedo encontrar antes de que se nos acabe el tiempo. A ver. Bien, les voy a compartir rápido la pantalla. Esta es de mi presentación de Flexo. Estas son algunas de las recomendaciones según el estándar FIRST. Y no me acuerdo si el ISO 12647-6. Pero estas son algunas recomendaciones para los diferentes sustratos. Por ejemplo, en película recomiendan de 90 a 150 líneas por pulgada, o lo que es lo mismo, de 36 a 60 líneas por centímetro. Para película o foil. Listo. Muchas gracias. Por ahorita tenemos a don Oscar Hernández, que tiene la mano levantada para la consulta, don Oscar. Que nos pregunten, yo soy como Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Ok, un gran aplauso por una gran presentación. Oye, una pregunta, ¿dónde puedo consultar las compensaciones que hace cada uno de los perfiles que nos mostraste? En algunos venían más o menos por un sustrato, que es lo que hacía, pero ¿dónde puedo ver más? Porque cada vez que yo veo los perfiles, pues vienen muchísimos, ¿no? ¿Dónde podría saber esa información? Pero no entendí lo de las compensaciones. Lo que te dice el perfil son cuáles son las condiciones de impresión que simulan. Es correcto. Entonces, la pregunta es, en otros perfiles que no estaban en este listado que pusiste, ¿cómo podría saber qué es las condiciones que está compensando por alguna forma? O sea, ¿dónde podría ver? Ajá, sí. Esto en la página de FOGRA tienen información. FOGRA es una asociación alemana muy de investigación y tal. Déjenme ver cómo puedo escribir en el chat para ponerles el nombrecito. Aquí está. Es en FOGRA y también en la página de color.org, que si mal no recuerdo es la página del International Color Consortium, ICC, International Color Consortium. Ahí pueden encontrar información principalmente. O mucha de la que vieron yo la encontré ahí. Problema que mucha está en inglés. Muchas gracias, don Javier. Ahora le vamos a dar la palabra a don José Gabriel Escobar para que realice su consulta. Bueno, no es una consulta, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. En realidad es, bueno, pues agradecerle a don Javier, a los que nos apasiona esto. Fue muy enriquecedor, como decía por ahí don Germán. A Lina, a esa gran institución de este país que le debemos mucha gente muchísimas gracias por estos espacios, por abrir estos espacios tan importantes para todo el sector de la industria gráfica. A Swingraph también, muchísimas gracias por todo esto. Y don Javier, bueno, básicamente agradecerle, aprendí mucho el día de hoy, básicamente que el imprimir sobre papel, pues vamos a tener
muchísima más ganancia de punto cuando queremos reproducir altos lineajes. Eso me quedó de aprendizaje hoy y cosa que no sabía, y a veces pretendíamos o teníamos en la mente que también el porcentaje de ganancia de punto era siempre de un 20% y cada variable pues nos da mucha ganancia de punto, ¿verdad? Entonces, básicamente era un comentario ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por su participación. Les agradecemos, por favor, llenar el formulario de evaluación a las personas que aún no lo han hecho. Y también por acá un comentario de que si podían compartir bibliografía, entonces, pues a todos aquellos también, al ser un chat abierto, ¿verdad? Aquellos que tengan bibliografía que quieran recomendar también, aquí en este chat lo pueden anotar. Igual, don Javier, no sé si en algún momento puede adjuntar alguna bibliografía para el público en general de la charla. Muchísimas gracias de mi parte y buenas noches. Germán. Sí, gracias. Vamos a ver, es que, perdón, Nati, por atrasarte el caballo, perdón la expresión. Es que aquí está Paola y que rato tiene la mano levantada, qué pena, y no quiero dejarla sin participar. Tal vez con ella cerramos y después hacemos ya Johnny nos ayuda con la despedida. ¿Está bien, Nati? Claro que sí. Adelante, Bien. Paola. Adelante, Paola. Me escuchan, la verdad que dice Paola, pero no es que sea una chica, pero estoy usando la cuenta de una chica. No se ¿verdad? preocupe, adelante, adelante. Digamos, como le comenté anteriormente, ¿verdad? Yo más que todo estoy estudiando flexografía, entonces no trabajamos con papel, por así decirlo, o este tipo de sustrato. Sin embargo, es básicamente bien aplicable y es lo mismo, por así decirlo, hasta cierto punto. Pero, sin embargo, en el caso de la temperatura, como usted explicó, en una fingerprint es un test, pero se puede hacer en determinada como época del año, por así decirlo. Obviamente no es hacerlo en invierno como en verano, ¿verdad? Entonces eso influye bastante en el sistema de entintado, pero mi pregunta, no sé si usted me la pudiera contestar, ¿qué tanto influyera eso en el sistema de cámara cerrada, a diferencia del convencional, de que básicamente tiene al aire la tinta, ¿verdad? En una charola o depósito o cubeta, de que está al aire y simplemente está siendo transmitida. Sin embargo, el de la cámara como que es un poco más, no, es un poco más hermético, por así decirlo. Si me pudiera dar algunas diferencias o algunos factores que puedan diferenciar alguna de esa comparación entre el método convencional y el de cámara mediante la temperatura, ¿verdad? Tomando en cuenta la fingerprint y sus fechas que se han hecho, porque como le comento, no es lo mismo verano que invierno, las temperaturas cambian totalmente, ¿verdad? Claro, no, aquí lo importante sería siempre tener tira de control en el impreso y andar monitoreando cómo está tu ganancia de punto. Y cuando veas cambios raros, pues investigar realmente por qué es. Con respecto a lo de la cámara abierta y pues la cámara cerrada, sí, lógicamente la cámara cerrada, pues tienes un mucho mejor control, ya que menos evaporación de solventes en el caso de que tengas tintas base solvente. La dosificación llega a ser mucho más precisa en algunos casos, pero aquí también me acaba de pasar, acabo de regresar de una empresa de corrugado, que te estoy hablando de que imprimen 2.45 metros, y la variación que teníamos de un lado con respecto al otro, y esto por cuestiones de ajuste de las recletas, pues era muy significativa, ¿no? En el caso de la cámara cerrada, pues la precisión con la que ajustes tus recletas, con las que limpien los rodillos, pues van a ser esenciales en cuanto a tinta se transfiere a la placa y de ahí a la impresión. Pues sí, es mucho mejor en la cámara cerrada. Obvio, la temperatura, por ejemplo, en la impresión offset sí es muy, muy importante. En la flexo es importante, pero no tanto como en el offset, porque sí te varía la viscosidad, pero no tanto como en el offset.
pero de todos modos es muy importante, ¿no? Aquí lo que en Flexo sí es muy importante es controlar tu viscosidad. Y ya sabes que controlar la viscosidad, si son tintas aguas, tiene su forma, y si son tinta base solvente, pues añadiendo la cantidad de solvente correcta, eso, midiendo la viscosidad de manera regular. Bien, gracias, don Javier. Ya para hacer Bueno, el muchas cierre, le gracias. damos la palabra a don Johnny Abarca, el encargado del proceso de gestión tecnológica del Núcleo de Industria Gráfica, para que nos haga el cierre. Adelante, Johnny. Bueno, muy agradecido con el ingeniero Javier Martínez y el interés de todos los participantes, las preguntas que han hecho, muy interesantes y todo. Nada más para cerrar, enfatizar en la importancia de conocer las variables que se involucran en todo lo que es la impresión. Muchas de esas, sobre todo el control que se tienen sobre esas variables. Muchas depende también esa conciencia y esa de todos los involucrados, desde el dueño de la empresa, a los diseñadores, la parte de preprensa, a los prensistas. Pero también hay que ver lo importante de esa relación entre el diseñador gráfico, que conozca las limitaciones y las bondades y qué tiene los talleres de impresión, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces hay inversiones de compra de un equipo, una Macintosh o un software, pero la inversión en equipos de impresión son sumamente altas. Y entonces ahí es donde los empresarios muchas veces no pueden realizar tal vez esa inversión tan alta. Y sobre todo lo que el cliente quiere, que es lo que el cliente quiere es que seamos constantes en la calidad que le brindamos, que la empresa le da. Él no va a ver si es de diseño, si fue de preprensa, si fue de impresión. Él quiere que ese producto que se le entregue siempre sea con la calidad que él requiere. Entonces, esa constancia y esa necesidad del cliente es lo más importante, y por eso lo que nos da la estandarización de los procesos, que es lo que hemos hablado más en la noche, ¿verdad? Siempre pensando en ese cliente. Y de parte del Instituto Nacional de Aprendizaje y el Núcleo de Industria Gráfica, muy agradecidos, como dije anteriormente, con el ingeniero Javier Martínez y con todos los participantes. Ahí estaremos tratando con los del núcleo de seguir brindando estas capacitaciones que nos brinden esa capacitación constante ahí, igual que la estandarización, una capacitación constante para mejorar. Y muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Herman. Buenas noches. Muchas gracias, Sí, don Johnny. muy buenas Muchas noches a todos don y Javier, muchas gracias por todos. la participación, ¿verdad? Y ahí vamos a realizar algunas charlitas más y ahí lo estaremos comunicando en las redes sociales. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y como dicen por allá, pura vida. Don Javier, muchas gracias. Buenas noches. Muy agradecidos. Pura vida, saludos. Buenas noches a todos. Noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.